Felipe Calderón, mira, espérame, porque es muy padre, esto es justicia. Nomás, rápidamente. Mira, porque ya les tenemos una sorpresa, ya nos tenemos que ir para allá. Rápidamente, mira, nomás ponme ese tweet. Ay. Mira, no importa el tweet. Bueno, lo que dice Pedro Aspe es, abróchense el cinturón, bájale poquito, saquen el salvavidas debajo de su asiento. O sea, es lo que dice Pedro Aspe, que ya nos estamos hundiendo. Imagínate, miserable Pedro Aspe, pero miserable el otro pelón. Porque son iguales. Son igualitos. Pero lo interesante es este gráfico, Álvaro. Este gráfico no corresponde al texto que promea este señor que es bueno para la bebida. El gráfico corresponde a otro ensayo que publica Nexos. Un análisis de dos tipos. Ni siquiera tiene cabeza el análisis, no es nada periodística la cabeza, nomás dice pobreza, ¿no? Y ya un análisis sobre la pobreza. Pero el análisis concluye en que la disminución de la pobreza. La disminución de la pobreza con López Obrador, Álvaro, esa caída, esa disminución de la pobreza, el análisis concluye que se pregunta el análisis, el ensayo, ¿cómo es posible que México haya podido disminuir la pobreza en un momento en el que ya no hay dinero del petróleo? Pasamos por una pandemia y además no hay crecimiento porque no hubo crecimiento global. O sea, recuerden ustedes que China andaba en 18% de crecimiento, sí, sostenido 16, 14, etcétera. Estados Unidos 7, 8, o sea, en ese periodo de bonanza estuvieron gobernándonos Fox, etcétera. Pero la pregunta es, ¿por qué México pudo? Y se contesta con un par de cosas ahí. Justicia divina, porque la gráfica que pone Calderón para bromear un ensayo deshonesto de Pedro Aspe, que dice Pedro Aspe que nos va a cargar la fregada, pone un gráfico que lo contradice. ¿Le da una bofetada, Alejandro? El gráfico le da una bofetada. ¿A los dos? A los dos. A Aspe y a Calderón. Correcto. Fíjate nada más. Pero es por un error de programación de la revista Nexos. Fíjate nada más. Qué barbaridad. Bueno, de cómo el expresidente Vicente Fox se asoció para los próximos 100 años con la Congregación Católica Hermanas de la Caridad del Verbo Encarnado, para incursionar en el gran negocio de la educación. Al ratito comentamos todo porque hasta todo tiene un sentido. ¿Usted se acuerda del Centro Fox? Es donde estaba el rancho piojoso de Vicente Fox. Ahí ahora pues, está el Centro Fox, que de la noche a la mañana se transformó en una cosa con lago artificial y todo, después de que este señor se hizo presidente, siendo que ese rancho era, pues, se lo dije, un rancho piojoso, y no lo digo lo digo en el tono en el que sea, se me pegue la gana, porque además sí era un rancho piojoso. Yo leí que en uno de los textos que pocos años antes había pegado un piojo en esa región. Por eso me vino lo de piojoso, que es común que luego pega en el campo, un tipo de piojo. Bueno, ahí en el Centro Fox se va a construir ahora una universidad, ya lo va finalmente a ceder esta piltrafa de ser humano, lo va a ceder, no lo va a ceder, obviamente, o sea, se va a llevar un lanón para la University of the Incarnate Word, de la palabra encarnada o del verbo encarnado, dices tú que se es la traduce, Universidad, ¿no?, del verbo encarnado. Nada más que lo disfrazan en inglés. Sí. Es una universidad que aquí mismo en la Ciudad de México tiene unas instalaciones. Andale. En la Colonia del Valle, en la calle de Tlacoquemeca, ahí están las instalaciones aquí de esta universidad. Imparte actuaría, imparte psicología, imparte derecho, varias carreras. Yo hace como 8 meses pasé por ahí y dije, ¿qué es esta universidad? No la conocía. Bueno, pero ahora va a tener hasta retiros espirituales ahí. Bueno, resulta que en las instalaciones del Centro Fox, pues ya no van a ser para organizar bodas, 15 años, quinceañeras. Porque supuestamente el Centro Fox se crea
para hacer un centro de estudios y de reflexión. Sí, me acuerdo. Después de que el presidente Fox fue el presidente de la democracia. Bueno, le construyen ese centro Fox, no sale del bolsillo de Fox, no, los más ricos, la élite. Pero ese centro Fox, yo fui una vez y me asomé que había ahí. Libros, evidentemente, no había ninguno. Ni uno, sí. 3 postizos, de esos que venden huecos, los lomos. Sí, bueno, los lomos, para que se vea algo ahí. Sí. Fui, porque inclusive un tiempo que hubo un restaurante ahí, y fui a desayunar al Rancho Fox. Vendía, ¿te acuerdas? Bandas presidenciales. Sí. No sé si todavía. No, bueno, se le dejó venir medio mundo, porque pues ¿cómo vas a vender una banda presidencial? Bandas presidenciales, Álvaro, vendía. Pues de plástico y de tela. Claro, todo de trapo. De postizo. Bueno, entonces esas instalaciones, que son instalaciones, pues obviamente que sí sirven para generar conocimiento, pero nunca se usaron para eso. Ahora el Centro Fox se transforma en esta universidad. Va a ser una universidad que va a impartir cursos y hasta retiros espirituales ¿Por qué? Porque se trata de una institución católica que tiene su sede allá en San Antonio, Texas, y que tiene 3 planteles en México. 2, uno en la Ciudad de México, en la Colonia del Valle, otro en Irapuato, y el otro va a estar en el Rancho Fox. ¿Cuál es el propósito? El propósito es, obviamente, hacer negocio. No, pues, ¿el conocimiento qué? Una piltrafa como Vicente Fox, repelente al conocimiento, la pura ignorancia, es la personificación de la ignorancia. Sí. Entonces, más bien va a alquilar el inmueble. Sí, por 100 años. Por 100 años. Como si lo hubiera vendido, pues. Exactamente. Le va a cobrar renta a esta institución. ¿Por qué University of Incarnate Word? Bueno, el nombre es la Universidad del Verbo Encarnado. Se llama así esta universidad porque pertenece a la Congregación Católica de las Hermanas de la Caridad del Verbo Encarnado. Son monjas. La señora chaparrita que aparece ahí, esa que está ahí, la chiquita que va a cortar el listón. Ella asistió justamente en representación de la congregación. La señora se llama, déjame decirte, aquí lo tenía el nombre, pero ella es Sor Leticia de Jesús Rodríguez, superiora general de las Hermanas de la Caridad del Verbo Encarnado. Y pues es esta congregación la que maneja esta institución junto con Thomas Evans, que es presidente de la Universidad del Verbo Encarnado. Lo único, Alejandro, mira, ahí está Miguel Márquez, el senador, ex gobernador de Guanajuato, está el secretario de Educación del Estado de Guanajuato, pues obviamente dándole toda la bendición a esta universidad que híjole, anticipo que va a ser otro fracaso. ¿Crees que vaya a ser? Claro. Ya no lo va a administrar este perdedor, lo va a administrar ya una institución. Y esas instituciones católicas son buenas para hacer billetes. No, por supuesto. Para sacar billete. Yo creo que por eso pensaría yo, Álvaro, que puede ser que triunfe. ¿Quién sabe, Alejandro? Para lo único que pueden utilizarse esas instalaciones, más que para una cuestión de educativa, más bien es el tema de los retiros espirituales. Lo que dice esta universidad del Verbo Encarnado es que pues sí va a utilizarse para un intercambio internacional, la vinculación empresarial, campamentos, retiros profesionales y retiros espirituales, así como para el desarrollo de proyectos académicos con proyección internacional. Ajá. Eso es lo que se van a usar las instalaciones.
Y el dato es, creo, relevante como información. Yo creo que le da penita a Fox porque él no lo ha publicado en sus redes sociales. Pues al final es un fracaso, Álvaro. O sea, es la muestra del fracaso porque Fox lanzó el Centro Fox efectivamente para convertirlo supuestamente en un centro de estudio y de análisis político y empezó a vender cursos. Sí, Pura sí. estafa de cursos. El método Fox para ganar elecciones, o sea, menospreciando a la gente, ¿no? No se ganó por una voluntad del pueblo de México, se ganó porque tienes un método para ganar. Miserable. Pero además, ¿quién le compraba los cursos, Alejandro? El PRI. Un cliente fue Enrique Peña Nieto. Claro. Y los Moreira. Los Moreira, efectivamente. Fueron clientes. Bueno, Rubén Moreira tiene como asesor a Rubén Aguilar, el vocero de Vicente Fox. Entonces, yo creo que va a ser otro fracaso. En efecto, fue un fracaso, no solamente su gobierno, el Centro Fox. Sí. El Centro Fox. Y yo creo, Álvaro, que lo convierte en una escuela patito, digo, con todo respeto para las monjitas Para descalzas. ¿O cómo se llaman? Descalzas. Las hermanas de la caridad, Las del verbo licenciaditas internado. Descalcitas, con todo respeto para ellas, lo convierte en un centro en una escuela patito. Les da un contrato por 100 años. Sí. Te voy a decir, ¿por qué, Álvaro? Estoy casi seguro. Porque no puede venderlo. Claro. Dado el que lo convirtió, seguramente debe tener algún tipo de constitución para poder captar quiénes son los que aportan el dinero. Álvaro, tú en el texto que tú publicas traes algunos de los nombres. De los nombres. Mira. Pues casi todos los grandes beneficiarios, ahorita ponemos foco a varios de ellos, pero los grandes beneficiarios del sexenio de Fox, de Calderón, bueno, de todos los presidentes, de Salinas, de Cedillo, de Calderón, no se diga de Peña Nieto. Mira, cuando se termina el gobierno de Vicente Fox, se crea el 3 de noviembre del 2006, un mes poco menos de dejar el cargo, se crea una asociación civil. En esa asociación civil participan varios empresarios, pero se registra ante el notario público de la ciudad de León, Guanajuato, una asociación civil que lleva el nombre de Centro Fox. Y pues participan ahí no solamente Vicente Fox, sino la propia Marta Sagún, y el consejo está integrado por Arturo Sánchez de la Peña, un empresario transportista, Amparo Espinosa Rugarcía, la hija del banquero Espinosa Iglesias, José Rivera Pintado y Beatriz Sánchez Navarro. Bueno. Y Federico Sada, ¿no? González también aparece sí, claro, como uno. Bueno. Notorio porque todos esos que está mencionando Álvaro, usted se mete a los principales museos de México y con letras de oro o de bronce están así impecables en las entradas con sus nombres grandotes. Entre otros, gente como Roberto Hernández, por ejemplo, tienen sus nombres. Este particular, Federico Sada, tiene sus nombres en montones de museos. Perdón, señor. No. Pero lo que yo decía es que mediante esta asociación civil se comenzó a edificar el Centro Fox en terrenos propiedad de Vicente Fox. La comunidad, el rancho Fox, está junto a una comunidad y está su parroquia, una placita que hay ahí. Pero ¿quién construyó ese Centro Fox? Pues los machuchones, efectivamente, algunos de los cuales forman parte de la asociación civil y otros no. Pero entre quienes forman parte de esta, de los que aportaron recursos para construir el Centro Fox. Bueno, para empezar, Carlos Slim, Emilio Azcárraga Llán, sí. Ricardo Salinas Pliego, ¿quién más? Olegario Vázquez
Raña y Roberto Por Hernández. supuesto, Roberto Hernández. También están Federico Sada González, que es el que le decíamos hace un momento, que letras de oro, es el que fue de Vitro. Sí, ya murió Falleció. no hace mucho. Lilia Margarita Melo de Sada, Arturo Sánchez de la Peña, Juan Diego Gutiérrez Cortina, uno de los grandes beneficiarios del FOBAPROA, Álvaro. De los grandes. Que le prestó su casa de transición a Felipe Calderón en la Colonia del Valle. Ah, no, claro, es que pues, todo esto son puro beneficiario. Por ejemplo, Roberto Hernández le presta el rancho, le presta un rancho para que vaya Vicente Fox con Bush, ¿te acuerdas? Sí, claro. En un rancho, una hacienda allá, y Roberto Hernández es uno de los grandes beneficiarios de la tranza que se hizo con la venta de Banamex Axival a Citicorp. Bueno, y Roberto Hernández también le prestó una residencia en las Lomas de Chapultepec para la campaña de Fox. De Vicente Fox, así es. Luego María Isabel Sáiz de Gutiérrez. María Dolores Mirna Revilla de Sánchez, María de los Ángeles Aldir de Vázquez, la esposa de... Todas ellas son las esposas Vázquez, de los anteriores. Sí. Lorenzo Zambrano. Ya difunto también. Carlos Bremer Gutiérrez, también, el que compró la casa de Senli Llegón. Correcto, sí. Creo que falleció. También se acercó a López Obrador. Sí. Adriana Ibarra de Bremer. Bueno, Roberto Hernández Ramírez, Claudia Madrazo. La esposa de Roberto Hernández. Así es. También Arturo Elías Ayub, el yerno de Slim. Bernardo Gómez de Televisa. Ajá, vicepresidente. Gabriel Ortiz Gómez. Eduardo Tricio Aro, el dueño de Aeroméxico. Y bueno, pues uno de los tantísimos negocios. Casi la mayoría de ellos, miren, financieros del fraude del 2006. Sí. ¿Quién es más, Alejandro? Aquí dice María del Pilar Gómez Sotres, Horacio Jaime Macoy Martínez, Marlene Ward McDonald Tapia de Macoy, José Juan Francisco Serrano Cacho, Laura Eneta Torres de Plasencia, Sergio Díaz Torres, Marta Guadalupe Gómez de Díaz, Eduardo Alberto Henkel Pérez Castro y Rosaura Longoria de Henkel, muy amigas de Mata Sagún. Sí, bueno, muy amigas del poder, en realidad, porque no creo que la hayan vuelto a visitar nunca más después de que dejó de ser la presidenta de México. No. Nunca más. Porque se imponía sobre el menso ¿no? Sí, pero también los veían con desprecio, los ricos. No, claro. Los usaban, les arrojaron unas migajas para... No, creo que ninguno de esos se haya vuelto a reunir con ellos. Nunca. Y además, Alejandro, bueno, como son los ricos también, dicen, ir a un lugar apestoso como el rancho de Vicente Fox, no. Por eso ha sido un fracaso. Y por eso vas a volver a ser otro fracaso. Porque ahí no hay... digo, en el caso de Fox, no critico que esta universidad tenga propósitos positivos, pero a veces esos negocios sirven solamente para lavar dinero, Alejandro. Sí. El propio Vicente Fox y Marta Sagún. Sí. Bueno, pero te garantizo que no lo está promocionando por alguna razón. Yo te garantizo que no pudo vender. Te garantizo que no pudo vender dado la condición que tiene. Como asociación civil. Te lo garantizo, Álvaro. De otra manera, la habría vendido. Sí, claro. ¿Para qué quiere esa cosa que ha de ser un hoyo negro tremendo que sea consumir? Y consumir Pues ya tienes tu universidad. En una de esas, ¿no te gustaría vivir allá alejado del ruido, en la comunidad de San Cristóbal, allá en San Francisco del Rincón, en San Pancho, como le dicen? Cerquita de Dios. Cerquita de Dios, cerquita de Purísima del Rincón, de donde es el senadorcillo ese chafa del PAN, exgobernador también de Guanajuato.